Nuevas perspectivas. Ponderando las sugestiones cariñosas y sabias de la madre de Lisias, acompañé a Rafael convencido de que iría no para visitas de observaciones sino para aprendizaje y servicio útil. Anotaba sorprendido los magníficos aspectos de la nueva región, rumbo al local donde me aguardaba el ministro Genesio. Seguía a Rafael en silencio, extraño ahora al placer de las numerosas indagaciones. En compensación, experimentaba un nuevo género de actividad mental. Me daba por entero a la oración, pidiendo a Jesús que me auxiliéis en los nuevos caminos con el fin de que no me faltase el trabajo y las fuerzas para realizarlo. En el pasado era renuente a las manifestaciones de la oración, ahora la utilizaba como valioso punto de referencia sentimental a los propósitos de servicio. El propio Rafael de cuando en cuando me lanzaba una mirada curiosa, como si no debiera esperar de mí una actitud semejante. El aerobús nos dejó al frente de un espacioso edificio. Descendimos en silencio. A los pocos minutos me hallaba ante el respetable Genesio, un viejecito simpático, cuyo semblante revelaba singular energía. Rafael me presentó fraternalmente. «Ah, sí», dijo el generoso ministro, «¿es nuestro hermano André?» Para servirlo respondí. «Tengo un aviso de Laura con respecto a su visita». En ese ínterin, el compañero se aproximó respetuosamente y se despidió, abrazándome enseguida. Era esperado con urgencia en el sector de tareas a su cargo. Fijando en mí sus lúcidos ojos, Genesio comenzó a decir: «Clarencio me habló de usted con interés. Casi siempre recibimos personal del Ministerio de Auxilio, en visitas de observación, que en su mayor parte redundan en pasantías de servicio». Comprendí la sutil alusión y contesté: «Este es mi mayor deseo. He suplicado a las fuerzas divinas que ayuden a mi espíritu frágil, permitiendo que mi permanencia en este ministerio sea convertida en estación de aprendizaje». Genesio parecía conmovido con mis palabras y, valiéndome de las inspiraciones que me inclinaban a la humildad, rogué con ojos húmedos: «Señor ministro, comprendo ahora que mi paso por el ministerio de auxilio se verificó por efecto de la gracia misericordiosa del Altísimo, tal vez debido a la constante intercesión de mi consagrada y santa madre. Pero noto que solo vengo recibiendo beneficios, sin producir nada útil. En verdad, mi lugar es aquí, en las actividades regeneradoras. Si es posible haga, en obsequio mío, que la concesión de visitar sea transformada en posibilidad de servir. Comprendo hoy más que nunca la necesidad de regenerar mis propios valores. Perdí mucho tiempo en la vanidad inútil, hice enormes gastos de energía en la ridícula adoración de mí mismo». Satisfecho, notaba él, en el fondo de mi corazón, la sinceridad viva. Cuando yo recurriera al ministro Clarencio, no estaba aún bastante consciente de lo que pedía. Quería servicio pero tal vez no de sí servir. No comprendía el valor del tiempo ni atisbaba las bendiciones santificadoras de la oportunidad. En el fondo, lo que deseaba era continuar siendo lo que había sido hasta ahora, el médico orgulloso y respetado, ciego en las pretensiones descabelladas del egoísmo en que vivía, encarcelado en las propias opiniones. En tanto, ahora, ante lo que viera y oyera, comprendiendo la responsabilidad de cada hijo de Dios en la obra infinita de la creación, ponía en los labios cuanto poseía de mejor. Era sincero, en fin. No me preocupaba el género de tarea. Procuraba el contenido sublime del espíritu de servicio. El anciano me miró sorprendido y preguntó: «¿Es usted el ex médico?» «Sí», murmuré humilde. Genesio calló por un momento como buscando solución al caso, diciendo entonces: «Alabo sus propósitos y pido igualmente al Señor que lo conserve en esa digna posición». Como preocupado en levantar mi ánimo y encender en mi espíritu nuevas esperanzas, agregó: «Cuando el discípulo está preparado, el Padre envía al instructor. Eso mismo sucede con el trabajo. Cuando el servidor está preparado, el servicio aparece. Mi amigo ha recibido enormes recursos de la providencia. Está bien dispuesto para la colaboración, comprende la responsabilidad y acepta el deber. Tal actitud es sumamente favorable para la realización de sus deseos. En los círculos carnales, acostumbramos a felicitar a un hombre cuando alcanza prosperidad financiera o excelente relevancia externa, pero aquí la situación es diferente. Se estima la comprensión, el esfuerzo propio y la humildad sincera». Identificando mi ansiedad concluyó: «Es posible obtener ocupaciones justas. Por ahora es preferible que visite, observe y examine». Y luego, dirigiéndose al próximo gabinete,
Habló en voz alta. Solicito la presencia de Tobías, antes que se dirija a las cámaras de rectificación. No pasaron muchos minutos cuando se asomó a la puerta un señor de maneras desenvueltas. Tobías, explicó Genesio, atento, aquí tiene un amigo que viene del Ministerio de Auxilio en tarea de observación. Creo de mucho provecho para él, el contacto con las actividades de las cámaras de rectificación. Extendí la mano mientras el desconocido me correspondía afirmando gentil, a sus órdenes. Condúzcalo, prosiguió el ministro, evidenciando gran bondad. André necesita integrarse en un conocimiento más íntimo de nuestras tareas. Facúltele toda oportunidad de que pueda disponer. Tobías, revelando la mayor buena voluntad, contestó, estoy en camino si desea acompañarme. Perfectamente, respondí satisfecho. El ministro Genesio me abrazó conmovido con palabras de animación. Seguí a Tobías resueltamente. Atravesamos extensas construcciones, donde los numerosos edificios parecían colmenas de servicio intenso. Percibiendo mi silenciosa indagación, el nuevo amigo esclareció, tenemos aquí las grandes fábricas de nuestro hogar. La preparación de jugos, de tejidos y de artefactos en general, da trabajo a más de 100.000 criaturas, que se regeneran y se iluminan al mismo tiempo. En pocos minutos, penetramos en un edificio de aspecto noble. Numerosos servidores iban y venían. Después de recorrer extensos pasillos, nos encontramos con una vastísima escalera que comunicaba con los pavimentos inferiores. Descendamos, dijo Tobías en tono grave. Notando mi extrañeza, me explicó solícito. Las cámaras de rectificación están situadas en las vecindades del umbral. Los necesitados que ahí se reúnen no toleran las luces, ni la atmósfera de arriba durante los primeros tiempos de su permanencia en nuestro hogar. Por fin, el trabajo. Nunca hubiera podido imaginar el cuadro que ahora aparecía ante mis ojos. No era ni el hospital de sangre ni el instituto de tratamiento normal para la salud orgánica. Se trataba de una serie de vastas cámaras unidas entre sí y repletas de verdaderos despojos humanos. Singular vocerío llenaba el aire. Gemidos, sollozos, frases dolorosas pronunciadas al azar. Rostros cadavéricos, manos esqueléticas, facies monstruosas que dejaban traslucir terrible miseria espiritual. Tan angustiosas fueron mis primeras impresiones que tuve que recurrir a la oración para no flaquear. Tobías, imperturbable, llamó a una vieja servidora que acudió atentamente. Veo pocos auxiliares, dijo admirado. ¿Qué sucedió? El ministro Flaccus, aclaró la viejecita en tono respetuoso, determinó que la mayoría acompañase a los samaritanos, para los servicios de hoy, en las regiones del umbral. Hay que multiplicar las energías, volvió a decir con serenidad. No tenemos tiempo que perder. Hermano Tobías, por caridad, gritó un anciano, gesticulando, agarrado al lecho, a la manera de un loco. Estoy sofocado. Esto es 1000 veces peor que la muerte en la tierra. Socorro. Socorro. Quiero salir. Quiero aire, mucho aire. Tobías se aproximó, lo examinó con atención y preguntó, ¿por qué Ribeiro habrá empeorado tanto? Experimentó una crisis de grandes proporciones, explicó la servidora, y el asistente González esclareció que la carga de pensamientos sombríos, emitidos por los parientes encarnados, era la causa fundamental de que se hubiera agravado en su perturbación. Hallándose aún muy débil y sin haber acumulado fuerza mental suficiente para desprenderse de los lazos fuertes del mundo, el pobre no ha podido resistir como sería de desear. Mientras el generoso Tobías le acariciaba la frente, la servidora prosiguió aclarando. Hoy, muy temprano, él se ausentó sin consentimiento. Nuestro corriendo de modo excesivo. Gritaba que exigían su presencia en el hogar, que no podía olvidar a la esposa y a los hijos llorosos, que era cruel retenerlo aquí, distante de su hogar. Lorenzo y Hermes se esforzaron por hacerlo volver al lecho, pero fue imposible. Resolví entonces aplicarle algunos pases de postración. Le subtraje las fuerzas y el movimiento para su propio beneficio. Hizo muy bien, acentuó Tobías pensativo. Voy a pedir medidas contra la actitud de la familia. Es necesario que reciba mayor cantidad de preocupaciones para que nos deje a Ribeiro en paz. Miré al enfermo procurando descubrir su íntima expresión, verificando la legítima manifestación de un demente. Él había llamado a Tobías como la criatura que conoce al bienhechor, pero acusaba profundo desconocimiento de cuanto se decía a su respecto.
Observando mi admiración, el nuevo orientador me explicó: el pobrecito permanece en la fase de las pesadillas, en la cual el alma ve y oye poco más que sus propias aflicciones. El hombre, mi querido amigo, encuentra en la vida real lo que amontonó para sí mismo. Nuestro Ribeiro se dejó entusiasmar por numerosas ilusiones. Quise indagar sobre el origen de sus padecimientos, conocer la procedencia y la historia de su situación, pero recordé acertadas recomendaciones de la madre de Lisias, relativas a la curiosidad, y callé. Tobías dirigió al enfermo generosas palabras de optimismo y de esperanza. Le prometió que iría en busca de recursos y mejoras, pidiéndole que se mantuviera en calma para beneficio propio y que no se aborreciese por estar sujeto a la cama. Ribeiro, muy trémulo, con el rostro como la cera, esbozó una sonrisa muy triste y agradeció con lágrimas. Seguimos a través de numerosas filas de camas bien cuidadas, sintiendo la desagradable exhalación del ambiente, oriunda, como vine a saber más tarde, de las emanaciones mentales de los que allí se congregaban, con las dolorosas impresiones de la muerte física y, muchas veces, bajo el imperio de bajos pensamientos. Se reservan estas cámaras, me explicó el compañero bondadosamente, solo para entidades de naturaleza masculina. Tobías. Tobías. Estoy muriéndome de hambre y de sed. Gritaba un internado. Socorro, hermano. Gritaba otro. Por amor de Dios. No puedo soportar más. Exclamaba un tercero. Con el corazón lacerado ante el sufrimiento de tantos seres, no pude contener la penosa expresión siguiente. Amigo mío, qué triste es la reunión de tantos dolientes y torturados. ¿Por qué este cuadro angustioso? Tobías, sin perturbarse, respondió: no debemos observar aquí solamente el dolor y la desolación. Recuerde, hermano mío, que estos enfermos están atendidos y que ya fueron retirados del umbral, donde tantas celadas aguardan a los desprevenidos, descuidados de sí mismos. En estos pabellones al menos se preparan ya para obtener servicio regenerador. En cuanto a las lágrimas que vierten, recordemos que deben a sí mismos esos padecimientos. La vida del hombre estará centralizada donde él centraliza su corazón. Y después de una pausa, en la que parecía sordo a tantos clamores, acentuó: son contrabandistas en la vida eterna. ¿Cómo? Interrumpí interesado. El interlocutor sonrió y contestó con voz firme: creían que las mercaderías propiamente terrestres tendrían el mismo valor en los planos del espíritu. Suponían que el placer criminal, que el poder del dinero, la rebeldía contra la ley y la imposición de los caprichos atravesarían las fronteras de la tumba y tendrían vigencia aquí también, ofreciéndoles oportunidades para nuevas atrocidades. Fueron comerciantes desprevenidos. Olvidaron cambiar las posesiones materiales por los créditos espirituales. No aprendieron las más simples operaciones de cambio en el mundo. Cuando iban a Londres, cambiaban millones de contos de reis, por libras esterlinas. Sin embargo, ni siquiera con la seguridad matemática de la muerte carnal, se animaban a adquirir los valores de la espiritualidad. ¿Y ahora? ¿Qué hacer? Tenemos aquí a los millonarios de las sensaciones físicas transformados en mendigos del alma. Realmente Tobías no podía ser más lógico. Mi nuevo instructor, después de distribuir consuelo y esclarecimiento a granel, me condujo a una vasta cámara anexa, al modo de una gran enfermería, notificando: veamos algunos de los infelices semimuertos. Narcisa, la servidora, nos acompañaba solícita. Se abrió la puerta y casi me tambaleé ante la angustiosa sorpresa. 32 hombres de semblante patibulario permanecían inertes en lechos muy bajos, evidenciando apenas leves movimientos de respiración. Haciendo un gesto significativo con el índice, Tobías aclaró: estos sufridores padecen un sueño más pesado que otros de nuestros hermanos ignorantes. Les llamamos creyentes negativos. En lugar de aceptar al Señor, eran vasallos intransigentes del egoísmo. En lugar de creer en la vida, en el movimiento, en el trabajo, admitían solamente la nada, la inmovilidad y la victoria del crimen. Convirtieron la experiencia humana en constante preparación para un gran sueño, y como no tenían la más ligera idea del valor del bien, al servicio de la colectividad, no tienen otro recurso que el de dormir largos años en pesadillas siniestras. No conseguía manifestar mi espanto. Con mucho cuidado, Tobías comenzó a aplicar pases de fortalecimiento bajo mi mirada atónita. Terminada la operación en los dos primeros, comenzaron ambos a expeler una substancia negra por la boca,
una especie de vómito oscuro y viscoso con terribles emanaciones cadavéricas. Son fluidos venenosos lo que secretan, explicó Tobías con mucha calma. Narcisa hacía lo posible por atender prontamente la tarea de limpieza, pero era en balde. Gran número de ellos dejaba escapar la misma substancia negra y fétida. Fue entonces que instintivamente tomé los utensilios de higiene y me lancé al trabajo con ardor. La servidora parecía contenta con el auxilio humilde del nuevo hermano, al paso que Tobías me dispensaba miradas de satisfacción y de agradecimiento. El servicio continuó durante todo el día, costándome bendito sudor, y ningún amigo en el mundo podría valorar la alegría sublime del médico que recomenzaba la educación de sí mismo en una rudimentaria enfermería. En servicio. Terminada en el crepúsculo la oración colectiva, Tobías conectó el receptor con el fin de oír a los samaritanos que se hallaban en actividad en el umbral. Sumamente curioso, vine a saber que los grupos de operaciones de esa naturaleza se comunicaban con las retaguardias de la tarea en horas convencionales. Sentíame algo cansado por los intensos esfuerzos realizados, pero mi corazón entonaba himnos de alegría interna. Al fin había recibido la aventura del trabajo. Y el espíritu de servicio suministra tónicos de misterioso vigor. Establecido el contacto eléctrico, el pequeño aparato que se hallaba a mi vista, después de algunos minutos de espera comenzó a transmitir el siguiente recado. Samaritanos del Ministerio de Regeneración. Samaritanos del Ministerio de Regeneración. Hay mucho trabajo en los abismos de la sombra. Fue posible transferir gran cantidad de infelices, secuestrando de las tinieblas espirituales a 29 hermanos. 22 en desequilibrio mental y 7 en completa inacción psíquica. Nuestros grupos están organizando el transporte. Llegaremos algunos minutos después de la medianoche. Pedimos instrucciones. Notando que Tobías y Narcisa cruzaban sus miradas profundamente admirados, tan pronto como silenció aquella extraña voz, no pude contener la pregunta que brotaba de mis labios. ¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué ese transporte en masa? ¿No son todos espíritus? Tobías sonrió y explicó, el hermano olvida que no llegó al ministerio de auxilio de otro modo. Conozco el episodio de su venida. Es preciso recordar, siempre, que la naturaleza no da saltos y que, en la tierra o en los círculos del umbral, nos hallamos revestidos de fluidos pesadísimos. Tanto el avestruz como la golondrina son aves y tienen alas, no obstante, la primera apenas puede subir a las alturas si es transportada, mientras que la segunda corta aceleradamente las vastas regiones del cielo. Dejando percibir que el momento no era para divagaciones. Se dirigió a Narcisa diciendo, es muy grande el rescate de esta noche. Necesitamos tomar medidas inmediatas. Serán necesarios muchos lechos. Murmuró la servidora algo pesarosa. No se aflija, respondió Tobías con resolución. Alojaremos a los turbados en el pabellón 7 y a los debilitados en la cámara 33. Enseguida, se llevó la diestra a la frente como para pensar en algo muy serio y exclamó, resolveremos fácilmente la cuestión de la hospitalidad. Pero lo mismo no se dará en lo que concierne a la asistencia. Nuestros auxiliares más fuertes fueron requeridos para garantizar los servicios de comunicaciones en las esferas de la Tierra, en vista de las nubes de tinieblas que ahora envuelven al mundo de los encarnados. Necesitamos personal de servicio nocturno, porque los operarios en funciones con los samaritanos llegarán extremadamente fatigados. Me ofrezco, con placer, para lo que pueda aprovechar, exclamé espontáneo. Tobías me dirigió una mirada de profunda simpatía mezclada de gratitud, haciéndome experimentar dulce alegría íntima. ¿Pero, está decidido a permanecer en las cámaras durante la noche? Preguntó admirado. ¿No hacen otros lo mismo? Indagué a mi vez. Sintiéndome dispuesto y fuerte, necesito recuperar el tiempo perdido. El generoso amigo me abrazó agregando, pues bien, acepto confiado la colaboración. Narcisa y los demás compañeros quedarán también de guardia. Además, mandaré a Venancio y a Salustio, 2 hermanos de mi confianza. No puedo permanecer aquí, en servicio nocturno, en vista de los compromisos anteriores que tengo. Pero, en caso necesario, usted o alguno de los nuestros, me comunicará cualquier ocurrencia de mayor gravedad. Trazaré el plan de trabajo facilitando en todo lo que sea posible su ejecución. Y se diveló gran número de providencias. Mientras 5 servidores operaban en compañía de Narcisa, preparando ropa adecuada y pertrechos de enfermería,
Tobías y yo movíamos pesado material en el pabellón 7 y en la cámara 33. No podía explicar lo que pasaba conmigo. A pesar de la fatiga de los brazos, experimentaba júbilo indecible en el corazón. En el taller donde la mayoría busca el trabajo, comprendiendo su sublime valor, servir constituye una alegría suprema. No pensaba, francamente, en la compensación de los bonus hora, en las recompensas inmediatas que me pudiesen advenir del esfuerzo. Pero, mi satisfacción era profunda, reconociendo que podría comparecer feliz y honrado ante mi madre y los benefactores que había encontrado en el ministerio de auxilio. Al despedirse, Tobías volvió a abrazarme y me dijo: «Les deseo mucha paz con Jesús, una buena noche y un servicio útil. Mañana, a las 8, usted podrá descansar. El máximo de trabajo, cada día, es de 12 horas, pero ahora estamos en circunstancias especiales». Respondí que las determinaciones tomadas me llenaban de sincera alegría. Ya a solas con gran número de enfermeros, pasé a interesarme por los enfermos con más cariño. Entre los auxiliares presentes me impresionó la bondad espontánea de Narcisa, que atendía a todos maternalmente. Atraído por su generosidad, traté de aproximarme a ella con interés. No fue difícil alcanzar el placer de su conversación cariñosa y simple. Aquella viejecita amable se asemejaba a un libro sublime de bondad y de sabiduría. «¿Hace mucho tiempo que la hermana trabaja aquí?», pregunté a cierta altura de la amistosa conversación. «Sí, permanezco en las cámaras de rectificación, en servicio activo, desde hace 6 años y algunos meses. Todavía me faltan más de 3 años para realizar mis deseos». Ante la silenciosa indagación de mi mirada, Narcisa continuó amablemente: «Necesito un aval muy importante». «¿Qué quiere decir con eso?». «Necesito encontrar algunos espíritus amados, en la tierra, para realizar servicios de elevación en conjunto. Por mucho tiempo, en razón de mis desvíos pasados, rogué, en vano, la posibilidad necesaria a mis fines. Vivía turbada, afligida. Me aconsejaron recurrir a la ministra veneranda, y nuestra benefactora de regeneración me prometió que recomendaría mis propósitos al ministerio de auxilio. Pero me exigió 10 años consecutivos de trabajos aquí para que yo pueda corregir ciertos desequilibrios del sentimiento. En un primer momento, quise rehusarme, considerando demasiado grande la exigencia. Luego reconocí que ella tenía razón. Después de todo, el consejo no la beneficiaba a ella y sí a mí. Así gané mucho aceptando su indicación. Me siento más equilibrada y más humana, y creo que viviré con dignidad espiritual mi futura experiencia en la tierra». Iba a manifestar mi profunda admiración cuando uno de los enfermeros próximos gritó: «Narcisa». Narcisa. No me correspondía retener, por simple curiosidad personal, a aquella hermana dedicada, transformada en madre espiritual de los sufridores.